Primero de mayo en Cuba, con todo, pero sin nada que celebrar. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La CTC y los 18 sindicatos nacionales son una carga financiera insoportable para el pueblo cubano. Cuba no tiene nada que celebrar el 1 de mayo porque es uno de los países donde peor viven y menos derechos tienen los trabajadores. El gobierno reprime al sindicalismo independiente y la CTC es un departamento del Partido Comunista que, este domingo, querrá convertir el desfile de La Habana en plebiscito, sacando de su retiro a la momia de Raúl Castro, maniobra que ya fracasó en Piragua. Como la dictadura sabe que los cubanos son cada vez más remisos a involucrarse en sus celebraciones, ha ordenado a sus agentes a que persuadan a los trabajadores, con la habitual mezcla de palo y zanahoria, quien no desfile en momentos de grave peligro para la patria, entiéndase, casta verde oliva y en guayaberada, puede perder su trabajo. Los de Economía y Trabajo han adelantado el pago de los sueldos en sectores mayoritarios, como el de salud pública, que habitualmente cobra alrededor del día 10 de cada mes. Los trabajadores cubanos cobran en devaluados pesos cubanos y también para comprar alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad en dólares americanos, por decreto gubernamental. Carecen del derecho a la huelga, como parte de la liquidación de libertades acometidas por la dictadura del proletariado, que primero liquidó el movimiento obrero republicano y luego quiso eliminar los sindicatos, tildándolos de ser un producto del capitalismo innecesario en el socialismo. El tardocastrismo no representa a los obreros de Cuba, convertido en un país subvencionado por las remesas de la solidaria y esforzada emigración y de los soldados, sumando los efectivos del ejército y del aparato represivo, que son empleados del complejo militar empresarial GAESA, que someten a sus trabajadores a la disciplina para garantizar la obediencia ante el nuevo rico, general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja y sus pancistas cortesanos, que desalojan a sus familias empobrecidas. Médicos, personal sanitario, profesores, entrenadores deportivos y técnicos militares son alquilados al mejor postor a países extranjeros, con la condición de que toleren el robo del 75% de sus salarios. Los cubanos que no se sindicalizan en la estructura totalitaria son presionados por los factores de su centro laboral y todos los sindicalizados deben pagar una cuota mensual para ayudar a financiar el cepo que los esclaviza. Félix Navarro, coordinador del movimiento Pedro Luis Boitel, cumple 9 años de cárcel, su hija Saily 8 años de prisión y la seguridad del Estado hostiga al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, como castigo a ambos por su defensa de los trabajadores cubanos frente a la arbitrariedad comunista. El dirigente sindical y estudiantil Pedro Luis Boitel murió en la cárcel tras una terrible huelga de hambre, como también murieron el albañil Orlando Zapata Tamayo, Lázaro Abreu Godínez, Yosvani Arostegui, Wilmer Villar, Eusebio Hernández, Santiago Rochevalle, Pedro Barrios Pedré, entre muchos otros. La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, es un departamento del Partido Comunista que pone y quita a su secretario general, un apartheid ajeno a cualquier liderazgo auténtico e incapacitado reglamentariamente para defender los intereses y derechos de los obreros, que cobra por mangonear a los sindicatos a favor de las ocurrencias gubernamentales, como la de crear secciones sindicales, comité de la UJC y núcleos del Partido Comunista en pequeñas y medianas empresas. La CTC y los 18 sindicatos nacionales son una carga financiera insoportable para los cubanos, que, por si fuera poco, también financian a CDR, FMC, UJC, FEU, FEM y la Organización de Pioneros José Martí, todos subordinados al Partido Comunista, también financiado por un pueblo noble y sacrificado en aras de un grupito miedoso que detenta el poder desde hace 63 años. La destrucción del poderoso y pragmático movimiento sindical republicano, que obedeció la convocatoria de huelga lanzada por Fidel Castro para asegurarse el triunfo, es otro destrozo del castrismo, que en fecha tan temprana como el 1 de enero de 1959 destituyó las ejecutivas de la CTC y los sindicatos, y luego fue desplazando a dirigentes sindicales como David Salvador, que fue encarcelado, Jesús Soto, Conrado Becker, Miguel Martín, Héctor Ramos Lautor, Roberto Vaiga y Pedro Ross. Las imágenes de los desfiles del domingo,
que serán otro costo insensato sobre el lomo de los cubanos, Cuba plural, que sobremuere bajo la bota de la dictadura más antigua de Occidente. A las plazas irán los convencidos, los que no tienen otro remedio para no perder sus empleos en turismo y otros sectores donde aún pueden robar, quienes fingen por miedo y o por conveniencia, incluidos los que acuden a los puntos de concentración y luego embarajan nuevos actores económicos como son los coleros y los revendedores de cuanto ansía la masa trabajadora, y harán mutis por el foro quienes no tienen miedo y se quedan en sus casas con la familia. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano no eliminará la pena de muerte mientras exista el embargo de Estados Unidos. No obstante, el régimen de La Habana espera que, algún día, se den las condiciones para abolir la pena de muerte en el país. La delegación cubana ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, Suiza, del 19 de abril al 13 de mayo próximo, aseguró que la pena de muerte en la isla seguirá vigente hasta que el gobierno de Estados Unidos elimine el embargo económico y financiero impuesto contra la dictadura. Específicamente, la delegación cubana defendió que la pena de muerte no podía abolerse de forma aislada, sino en el contexto de las condiciones específicas de cada país, según la Relatoría de Naciones Unidas. La delegación del régimen en la 73ª sesión del Comité contra la Tortura está encabezada por Rodolfo Benítez Berzón, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX. Los representantes de La Habana también aseguraron que confían en que, algún día, se den las condiciones para abolir la pena de muerte en el país. Sin embargo, acotó esta decisión, que tendría que estar ligada al cese de la política de hostilidad y agresión practicada contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, a fin de que Cuba pueda avanzar en su desarrollo económico, político y social con plenas garantías del respeto de su soberanía. Por su parte, Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, correlator por Cuba, enfatizó que, aunque la pena de muerte no se usaba desde 2003, el gobierno de la isla no pretendía eliminar el nuevo Código Penal. Asimismo, el funcionario de las Naciones Unidas aseguró que el Comité contra la Tortura tiene una posición clara sobre la pena de muerte y considera que es una de las violaciones más graves de los derechos humanos que socava la dignidad humana. Cuba estaría dispuesta a convertir la moratoria de facto de la pena de muerte en una moratoria permanente por razones éticas, preguntó Hiller a la delegación del régimen. El funcionario de Naciones Unidas también lamentó que el gobierno de la isla no aprovechará la reforma constitucional de 2019 para prohibir la pena de muerte, que sigue siendo castigo para una cantidad importante de delitos. Y bien amigos, así van las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.